Los asuntos privados se tratan en privado. Estas fueron las palabras del presidente galo, François Hollande, en su primera rueda de prensa, luego que se destapara el presunto romance con la actriz Julie Gaillet. El mandatario no negó la relación, pero aclaró que resolverá todos sus problemas antes de viajar a Estados Unidos en febrero. Queremos profundizar en este y otros temas internacionales y para eso estamos con el analista internacional Guillermo Holtzman. Analizando romances te tenemos, Guillermo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La verdad es que François Hollande ha generado una sorpresa con esta suerte de affair que no ha querido ni aceptar ni desmentir. Tan seriecito que se le veía. Así es. Y la pregunta, la verdad que la hizo el jefe de prensa de la presidencia francesa al iniciar justamente esta conferencia de prensa, que es muy importante y ya vamos a explicar por qué. Cuando le dice, ¿todavía tenemos primera dama o esta ha cambiado? Fue bien fino a la manera, en todo caso, de hacer la pregunta, fue bastante elegante. Exactamente, y todos piensan que fue acordada la pregunta para que él pudiese decir que en definitiva eso se iba a despejar de aquí al 11 de febrero antes de viajar a Estados Unidos. Antes del día de San Valentín, además. Además, exactamente, pero la verdad es que esta conferencia de prensa que la hizo acompañada de todos los ministros de su gabinete, 19 hombres, 19 mujeres, en la práctica tenía un sentido mucho más profundo y mucho más político, como era el de establecer un cambio radical, un giro a la derecha, como incluso la prensa francesa ha señalado. Hollande ya ha dejado de ser aquel socialista que estaba promoviendo un programa mucho más de izquierda o mucho más asociado a lo que era el ideario del Partido Socialista francés, que históricamente es un referente a nivel mundial desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista ideológico, sino que François Hollande empezaba ya a plantearse un equilibrio macroeconómico que suponía ir controlar mucho mejor los gastos del Estado, hacer una lucha contra la corrupción, tener mucha más fiscalización respecto a lo que es el cobro de impuestos, evitar justamente la evasión y la elusión, establecer una mayores facilidades para las empresas, facilitando justamente la gestión de la burocracia para que éstas efectivamente puedan tener un aporte económico y financiero a lo que es la plataforma que hoy día Francia necesita. Y esa plataforma es claramente de un corte que ha marcado Angela Merkel y Alemania particularmente, de ajuste a las cifras fiscales, de una reorganización del estado de bienestar que Francia ya tenía y que varios países de Europa han tenido que modificar en virtud de la situación de crisis que se ha vivido, pero también de la situación de corrupción que se ha vivido en los últimos meses. Sí, pues vamos a ver cómo se resuelve entonces lo personal y lo más macro en el Eliseo. Oiga, Guillermo, ¿qué está pasando en Egipto? En Egipto tenemos una situación que esperamos termine bien, una situación en la cual se espera con una votación que dura 2 días para poder sancionar una nueva constitución. Recordemos que Egipto asume un desafío democrático en el año 2011. Ese desafío democrático con una constitución nueva. Recordemos tras la muerte, tras la salida, de Mubarak. Exactamente. Después de 42 años en el Exactamente, poder. y antes de él estaba Nasser, Egipto nunca ha tenido democracia, para decirlo de una sola vez. Y en esa perspectiva, en 2011 intenta un ejercicio democrático mediante el cual llega al gobierno, ¿no es cierto?, Morsi, que intenta instalar una nueva constitución que también se plebiscita. La participación en el año 2011 y después en 2012 en las dos constituciones que se plantean al pueblo egipcio no supera 41%. En el segundo plebiscito solamente participa un 36%. Hoy día está la pregunta frente a esta nueva constitución que surge después del golpe de Estado de julio del año pasado, si acaso efectivamente va a lograr una convocatoria lo suficientemente amplia para poder asegurar su legitimidad por una parte y asegurar de que efectivamente esta hoja de ruta que plantean los militares en Egipto va a permitir no solamente la sobrevivencia del Estado egipcio tal cual lo conocemos hoy día desde el punto de vista laico, sino que también va a lograr darle la estabilidad que hoy día se requiere. En esa perspectiva, la estabilidad de Egipto depende, en primer lugar, de que haya una amplia participación, en segundo lugar, de que se vaya estableciendo, de que se mantiene una constitución que respeta derechos y libertades civiles, que da la plataforma para poder construir una democracia, pero también se va planteando y se va dejando de lado una visión más extremista desde el punto de vista islámico. Se reconoce de que la ley islámica, que Egipto es un país islámico, pero la ley islámica se va a plantear, ¿no es cierto?, a través de un legislativo elegido. No va a tener una suerte de consejo religioso, como sucede en Irán, por ejemplo. Y por lo tanto de interpretación religiosa, sino una cosa más secular. Va a ser mucho más secular y es ahí donde hay una serie de elementos. Sin embargo, sí hay algunos elementos de amarre, como
diríamos acá en América Latina, donde, por ejemplo, el ministro de Defensa, por los próximos 2 periodos, por los próximos 8 años, va a ser designado no por el presidente, sino por la Junta Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas egipcias. Casi cogobierno. Exactamente. Y uno de los candidatos que se vislumbra como principales para poder asumir el cargo es justamente el actual presidente, ¿no es cierto?, jefe de las Fuerzas Militares, actual ministro de Defensa, Al-Sisi, el general Al-Sisi, que fue el que definitivamente dio golpe de Estado. Bien, pues Guillermo, muchas gracias por esa ventana al mundo, a Europa y al Medio Oriente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ok, que te muy bien. Tengas un buen día. Gracias, igual. Chao.